Bien, hemos empezado entonces a grabar esta nueva clase corresponde al estudio de probabilidades. Entonces, es un campo bastante interesante en el ámbito de esta materia. Y básicamente las probabilidades sirven para tomar decisiones a futuro. O sea, bueno, trataremos de colocar ciertos ejemplos y aplicaciones para que ustedes se puedan darse cuenta la importancia de esto, ¿no? De este tema. Antes de nada, pues le comparto aquí una especie de cómic, ¿no? Donde a veces las personas para tomar pues, decisiones a futuro, en forma de chiste, pero es la verdad, a veces incurren pues a técnicas que no, bueno, no están fundamentadas en ciencias, ¿no? Por ejemplo, algunos de ustedes a lo mejor tengan familias que creen bastante en los horóscopos, ¿no? Y bueno, pues ese es el mayor engaño, ¿no? Y mientras que hay decisiones que sí se las puede hacer en matemática, en este campo, en el ámbito de las probabilidades, que me van a servir para tomar decisiones a futuro. Y vemos acá pues el stand del señor que habla, quiere hablar o tomar decisiones en base a matemática, en base a estadística, y está vacío, ¿no? Entonces, más o menos pues le comparto esta foto, este cómics para más, entrar un poquito pues en onda, ¿no? Con lo que vamos a ver. Entonces, las probabilidades nos van a servir para tomar decisiones a futuro, pero son decisiones que y va a involucrar pues obviamente un cálculo matemático. Entonces, por eso es importante las probabilidades. Las empresas de seguros, cuando una empresa va a asegurar, usa mucho las probabilidades, ¿no? Y bueno, en el ámbito de los negocios se usa mucho las probabilidades para tomar decisiones. Bueno, aquí en esta diapositiva pues, hay un poco de historia, no lo vamos a hablar. Lo único que quiero es resaltar aquí lo que he dicho en el último párrafo, que dice que a la estadística descriptiva le concierne los datos en el pasado. Por ejemplo, las clases pasadas, incluso la tarea que estamos pendientes con la tarea 2, ¿no? Recuerden, están ustedes haciendo estadística descriptiva, o sea, calculando indicadores como una media, una mediana, etcétera, ¿no? Pero son datos que ya realmente se encuentran en el pasado. Si se dan cuenta, entonces es algo que ya sucedió. Mientras que la otra faceta de la estadística es justamente un cálculo de qué sucederá. O sea, estamos hablando a futuro. Y eso es el ámbito de las probabilidades. Entonces, por eso las probabilidades también van a servir para tomar decisiones a futuro y entra ya un poco en el campo de la inferencia estadística. Inferencia significa sacar conclusiones, entonces como a futuro, ¿no? Entonces, eso es como una pequeña introducción que quería compartir para no hablar mucho, ¿no? Y bueno, vamos al ámbito de las probabilidades. Bueno, aquí ustedes ven un pequeño gráfico que estoy compartiendo, ¿no? Un poquito para hablar de las probabilidades. Primero tenemos que entender que las probabilidades realmente es una función, pero bueno, no lo vamos a ver así, sino que por lo menos entendamos que las probabilidades nos va a permitir, ¿no? En base a un cálculo, seleccionar un número entre 0 y 1. Entonces, si ustedes observan aquí, pues he puesto una línea recta donde inicia en el punto 0, ¿sí? Y termina en el punto 1. Entonces, una probabilidad siempre va a ser un número, bueno, es una función y todo eso, ¿no? Pero hablando en términos sencillos, pues la probabilidad me va a asignar un número, ¿no? Del 0 a 1. O sea, no puede haber probabilidades que pasen el 1, ¿sí? O por ejemplo, 1.2, 1.5, eso no, imposible. Ni tampoco que baje de 0. O sea, no puede haber, por ejemplo, probabilidad de menos 0.1 o menos 10, etcétera, ¿no? Entonces, la probabilidad va a estar relacionada con un número en el intervalo de 0 a 1. También se la puede expresar en porcentajes. Por ejemplo, 100% corresponde al número 1 y 0% al número 0, ¿no? Entonces aquí he colocado ejemplos para un poquito pues entender lo que vamos a hablar, ¿sí? Y supongamos, observamos, por ejemplo, la foto de este vehículo que es demasiado caro, ¿no? Caro. Este vehículo más o menos está al borde de los 18 millones de dólares. 18 punto y algo, bueno, millones de dólares, ¿no?
Entonces, si alguien me dice cuál es la probabilidad, un poquito para entender, ¿no? La probabilidad la vamos a entender como una especie que puede suceder algo. O sea, la probabilidad de pronto de que un estudiante se acerque a la universidad con un carro de 18 millones de dólares, ¿no? Entonces va a ser bastante difícil, imposible, ¿no? Entonces, por eso se asigna el cero. Entonces, el cero va a representar en probabilidades sucesos, fíjense la palabra, sucesos, ¿no? De sucesos imposibles, ¿sí? O sea, algo que suceda, pues imposible, ¿ok? Entonces, ya vamos a ver cómo se calcula eso, ¿no? Pero un poquito para entender la idea. Ahora sigamos en el eje este, avanzando hacia la derecha, y observamos aquí abajo un mazo de 4 ases, cuatro cartas, ¿no? Que tiene as. Ok, bueno, un minutito. Ok, entonces aquí la probabilidad, vamos a ver que va a relacionar, la probabilidad pues me va a relacionar, es una división también, ¿no? Me va a relacionar pues, eh, por ejemplo, en este momento pues tenemos 4 ases y por lo general un mazo de cartas, ¿no? Si no se le han sacado pues el 9, ¿no? Eso que le llaman, esas cartas que no se usan, ¿no? Por lo general tiene 52 cartas, entonces la probabilidad me va a medir, pues, esa, eh, básicamente, pues, esa operación que me va a indicar cuál es la posibilidad de que yo saque un as, ¿sí? Una carta etiquetada por un as. Entonces, como tenemos 4 cartas de 52 en total, entonces, fíjense, esta es la relación que me va a dar, me va a permitir el cálculo de probabilidad. Ya vamos esto a colocar en una fórmula y todo eso, ¿no? Solo haciendo un poquito de introducción. Entonces, si me dice la probabilidad de sacar un as de un mazo de 52 cartas, entonces lo que hacemos es esto, ¿no? Una relación entre mis posibles resultados de los totales, ¿no? 4 dividido para 52. Entonces, si ustedes ven en la calculadora, 4 dividido para 52 es un número que está dentro del intervalo de 0 a 1, ¿no? O sea, así me va a permitir pues, jugar un poco con estas cuestiones a futuro, o sea, que uno no sabe, esa incertidumbre, no sabe qué va a pasar, ¿no? Igualmente acá, ahora observamos un dado. Entonces, si alguien me pregunta, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad de que salga 4 en el lanzamiento de un dado? Así mismo, o sea, lo que va a ser la probabilidad es tratar de relacionar, o sea, dividir el posible resultado. En este caso tenemos un solo lado 4 dividido para el total de resultados. Entonces, son 6 los resultados de un dado, ¿no? Entonces, por eso se pone un sexto, ¿no? Se lo puede dejar en fracción, se lo puede dejar en decimal, ¿sí? Entonces, ya estamos pues un poquito, espero yo, entendiendo cómo va a relacionar, ¿no? Sí, lo que puede suceder con todo con el total de resultados, ¿no? Entonces, vamos a ver que en el denominador van a estar siempre todos los resultados posibles y en el numerador van a estar los resultados que nos interesan, ¿no? Por ejemplo, en este caso, un sexto, porque me interesa saber cuál es la probabilidad de que salga 4, ¿sí? O sea, un número. Al final, cualquier número va a ser la probabilidad va a ser un sexto, ¿no? Bueno, en el lanzamiento de una moneda, así mismo, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara cuando uno lanza una moneda? Entonces, de la misma manera va a relacionar en el denominador, colocamos todos los posibles resultados. Nosotros sabemos que una moneda tiene 2 posibles resultados, cara o sello, ¿no? Entonces ponemos 2 y arriba lo que me interesa, que salga una cara, ¿ok? Entonces por eso la probabilidad de lanzamiento de una moneda y obtener una cara es un medio. Lo mismo sucede, ¿no? Si me preguntan obtener sello, también será un medio, ¿no? Bueno, esa es la idea. También fíjense que vamos a representar la probabilidad con la letra P mayúscula. Entre paréntesis va a estar el evento, ya vamos a explicar qué es eso, o sea, es lo que me interesa medir, en este caso que salga cara. Se lo representa con una letra X mayúscula, porque es una variable que me está indicando, o sea, qué probabilidad es lo que yo quiero medir. ¿Sí? Entonces, esto es, bueno, se escribe así, ya vamos a especificar más todavía.
Y en el caso ya extremo, por ejemplo, vemos un conjunto, estos son dulces, ¿no? Las pastillitas de dulce. Entonces, si me pregunta cuál es la probabilidad de que alguien saque un dulce de aquí, ¿no? No me interesa el color, sí, solo un dulce, nada más. Entonces, esto va a ser 100% posible, ¿no? Que alguien meta la mano y saque un dulce, pues no es nada de nuevo, ¿no? Entonces se va a cumplir pues el 100%, ¿no? Si me preguntan cuál es la probabilidad de que alguien que meta la mano pues en este conjunto de pastillas de dulce y saque un dulce, obviamente va a ser 100%, ¿no? Se va a cumplir todo, ¿no? Es totalmente posible. Pero si me preguntaron la probabilidad de que saque, por ejemplo, esta pastilla celeste, bueno, ese ya es otro cálculo, ¿no? Entonces, siempre, cuando me dicen que la probabilidad es uno, significa que es un suceso que seguro que sucederá, ¿no? Ahí ya no hay, pues, ninguna duda. Bueno, esto es como introducción lo que vamos a ver en probabilidad, ¿no? Bien, entonces, ahora sí, con esto vamos a entablar un poquito de teoría. Entonces, bueno, recordar un poquito que la probabilidad, dice aquí, es la parte de las matemáticas que se encarga del estudio de los fenómenos aleatorios. Estos fenómenos o experimentos aleatorios, más abajo está la explicación de que son aquellas actividades que cuando se lo repite, dice aquí, bajo las mismas condiciones, no siempre se obtiene el mismo resultado, ¿no? Por ejemplo, cuando uno lanza una moneda, de pronto a veces cae cara, a veces cae sello, ¿no? Entonces no siempre se va a tener el mismo resultado, ¿no? Entonces ahí es donde entra la palabra esta que sea aleatorio, o sea que no sabemos cuál es el resultado que vamos a obtener. Entonces eso es lo que va a estudiar las probabilidades, ¿no? Se encarga justamente el tratamiento de estos experimentos denominados aleatorios, ¿no? Entonces, vale la pena esta palabrita porque nos va a acompañar más adelante estas palabras, estos términos, ¿no? Entonces, hasta ahí espero que no haya ningún problema, ¿no? Con esta palabra, experimento aleatorio. Entonces, fíjense de que es diferente a los experimentos de física o de química, donde realmente esos no son aleatorios, porque si uno mezcla algunas cosas, algún producto, uno ya sabe qué puede contener, ¿no? Entonces, eso son diferentes campos, ¿no? Entonces, acá el experimento aleatorio, cuando no sabemos cuáles serán los resultados que vamos a obtener, o los resultados no siempre serán los mismos, ¿no? Cada vez que repetimos, por ejemplo, el lanzamiento de una moneda, no van a ser los mismos resultados. Puede que se repita, pueda que no. ¿Ok? Entonces, bien. Y resulta que, ¿por qué explicamos esto? Porque, eso sí, los experimentos aleatorios siempre van a tener un conjunto de resultados totales. Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado, tenemos 6 posibles resultados, ¿no? Entonces, eso pues me lleva a definir otro concepto que se llama espacio muestral. Entonces, estos términos de aquí, vuelvo y repito, vale la pena que siempre ustedes lo repasen, lo recuerden, porque son palabras técnicas que son fáciles, sino que de pronto son novedosos porque a veces no lo usamos en los colegios o no nos han enseñado antes, ¿no? Pero vale la pena para entender otras cosas que se vienen a futuro. Entonces, el espacio muestral no es nada más que dice aquí, ¿no? Un conjunto formado por todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el experimento aleatorio de lanzar un dado. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los posibles resultados de ese experimento de lanzar un dado? Entonces, ustedes forman un conjunto entre llaves, por ejemplo, ¿no? Y dicen, bueno, los resultados son el 1, el 2, el 3, etcétera, ¿no? Hasta llegar al 6. Entonces, estos son los posibles resultados de un experimento que se trata de lanzar un dado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este conjunto es lo que se conoce como espacio muestral, ¿ya? Y se lo representa con la letra, por lo general con la letra S, ¿sí? Entonces, ese es el espacio muestral. Y así ustedes pueden, por ejemplo, en el lanzamiento de una moneda, ustedes pueden imaginarse, ¿no? ¿Cuál será el espacio muestral en el lanzamiento de una moneda? ¿Será el 1?
qué sé yo, bueno, cara, yo le llamo uno a cara, ¿no? Bueno, cara y sello, ¿sí? Cara o sello. Entonces, esos son los posibles resultados de lanzar una moneda. Entonces, este es mi espacio muestral, ¿no? De lanzamiento de una moneda. ¿Sí ven? Entonces, es fácil estos términos, ¿no? ¿Están? Bien. Y una vez que hemos definido el espacio muestral, de aquí nosotros, de los espacios muestral, podemos sacar pequeños conjuntos, conjuntos más pequeñitos. Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado puedo obtener los números pares. Por ejemplo, miren, 2, 4 y 6. ¿Estamos de acuerdo? Es un conjunto más pequeñito, ¿no? Este conjunto más pequeño se llama subconjunto, ¿sí? Y estos subconjuntos es lo que se conoce en matemática como un suceso o como un evento, o sea, algo que pueda suceder. Y esto es lo que va a estudiar las probabilidades, ¿ya? Ahí aterrizamos, ahora sí. Entonces, si ustedes ven aquí abajo, dice el evento, o también se conoce como suceso, se lo representa con letras como A mayúscula, ¿no? B, X, etcétera. Dice, es un subconjunto del espacio muestral formado por los resultados posibles de que ocurra un evento. O sea, ok, entonces, en otras palabras, es un subconjunto del espacio muestral y es lo que me interesa medir, la probabilidad que me interesa medir que suceda eso, un evento o un suceso. Entonces, las probabilidades van a ser, me va a servir para medir, ¿sí? Esa posibilidad de que suceda pues un evento, ¿sí? Vale la redundancia, de que suceda un suceso. ¿No? Un poquito redundante, pero para que se entienda. ¿Ya? Entonces, eso, o sea, ahí aterriza las probabilidades. Después de toda esta larga introducción, decir que la probabilidad lo que va a hacer es tratar de medir la posibilidad de que suceda pues algún evento. ¿Ya? Entonces el evento, por ejemplo, puede ser que caiga cara en el lanzamiento de una moneda. Ay, perdón. Entonces decía de que el evento puede ser el lanzamiento, que caiga cara en el lanzamiento de una moneda, de obtener un número 4 en el lanzamiento de un dado, etcétera. Entonces, hacia allá vamos a apuntar al estudio de las probabilidades de que suceda un evento, ¿no? Entonces, no sé si estamos ahí un poquito claros a través de esta modalidad. Bien, sigamos entonces un poquito avanzando para poner algún ejercicio. Bueno, y aquí nuevamente les pongo ejemplos de lo que hemos hablado un poquito de esto, ¿no? Supongamos, tenemos el experimento, recuerden que experimento es experimento aleatorio. Ya lo hemos explicado, ¿no? De lanzar una moneda, entonces aquí ustedes al frente tienen los posibles resultados, ¿sí? En este caso, pues, estamos hablando del espacio muestral, ¿no? Porque están todos los resultados posibles, ¿sí ven? Y así sucesivamente. Supongamos el último, ¿no? Jugar un partido de fútbol. Eso es un experimento aleatorio porque no sabemos a la final quién ganará, ¿no? En la mayor parte de los casos es aleatorio, ¿no? Ustedes dirán, no, pero cuando se enfrenta un equipo fuerte con un débil ya sé que siempre va a ganar, claro, pero pongámoslo en forma general, ¿no? Que se topan dos equipos que sean de igual condición, entonces no sabemos si va a ganar, perder o empatar. Entonces, si ven, estas son las posibles resultados de ese experimento aleatorio. Esto es lo que se conoce como un espacio muestral, aquí arriba está, ¿no? Y sí, entonces ustedes tienen muchos ejemplos ahí, ¿ok? Para que lo revisen. Listo, entonces vamos a continuar. Eso es lo que es el espacio muestral. A continuación, en cambio, pongo ejemplos de eventos. Entonces, del espacio muestral, recuerden, salen pequeños conjuntos llamados subconjuntos. Eso es un evento. Entonces, se me perdió la... Por ejemplo, dice aquí, en un experimento de lanzar una moneda, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara? Entonces, esto es el evento, ¿no? Cara, o sea, ya es algo específico. O un conjunto pequeño del espacio muestral, ¿sí ven? Entonces, esto es lo que vamos a calcular, así van a ser los ejercicios. Pero es importante
darse cuenta, o sea, qué es lo que vamos nosotros a calcular la probabilidad, porque los problemas de probabilidades a veces son muy complejos. Y lo primero que hay que tener, ¿por qué es importante esto? Porque lo importante que hay que tener en cuenta es identificar qué mismo que queremos medir, o sea, cuál es el evento que me interesa medir, para no perderme en un problema, ¿ya? Supongamos en el caso de abajo, me dice, un evento puede ser en su conjunto 2, 4, 6, ya lo hemos explicado esto, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par en el lanzamiento de un dado? Entonces, fíjense en el evento, está aquí, ¿no? Obtener un número par. Entonces, esa es la probabilidad que quiero medir, ¿ya? Entonces, esa es la importancia de esto, para no hacer, pues, así ciegamente un ejercicio de probabilidades, sino que entender un poco qué es lo que yo deseo calcular, la probabilidad de qué, entonces, de algún evento específico, ¿ya? Y bueno, hay eventos más complejos como el ejercicio que está abajo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la nueva refinería produzca una mortandad de peces, ¿no? Entonces, bueno, ya esto ya es otro tipo de cálculo más complejo, ¿no? Bueno, entonces, espero que esté claro lo que es un evento, o sea, ese pequeño subconjunto de un espacio muestral. ¿Ya? Y a su vez, espero que esté claro que es un espacio muestral, ¿no? Es todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Entonces, esos pequeños términos, siempre tenerlo presente, ¿no? Bien, vamos a continuar un poquito. Entonces, bueno, entonces, recordando que el espacio muestral, voy a retroceder un poco, ¿no? El espacio muestral, pues, es un conjunto formado, ya saben, por toditos, todos, fíjense la palabra todos, que nadie se queda afuera. Todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Entonces, pero esto se vuelve complejo. Le voy a enseñar aquí un ejemplo, ¿no? Solo como un ejemplo, no es que vamos a hacer esto, porque realmente es un poquito complejo. Supongamos que tenemos estas tres esferas en una urna 1 y en la urna 2. Y lo que hacemos es lo siguiente, o sea, vamos a vaciar estas tres esferas acá a la urna 2 y cogemos y la mezclamos, ¿no? Entonces, imagínense, ¿cómo se puede decir? Le voy a mostrar a ustedes, ¿no? Las combinaciones posibles que pueden haber, pues, en esa mezcla. Entonces, si yo le digo a ustedes, ¿no? En el experimento de coger las esferas de la urna 1 y colocarla en la urna 2, ¿cuáles serán todos sus posibles resultados? O sea, ¿cuál será ese espacio muestral? Entonces, bueno, ya se vuelve, como ustedes pueden observar, ya más complejo, ¿no? Entonces, yo les voy a poner un ejemplo, o el resultado, a ver, aquí está, ¿no? Entonces, fíjense todas las posibles, digamos, combinaciones que pueden existir al mezclar, pues, esas esferas. Entonces, ya ven, ya el espacio muestral que está, básicamente está formado, por ejemplo, ¿no? Con la esfera que está en este nivel de aquí, ¿sí? Con las esferas que están acá. Entonces, bueno, sucede que hay muchas combinaciones, ¿sí? No voy a hablar sobre el tema de combinatorias, porque ese es otro capítulo realmente, ¿no? Solamente quería dejar establecido que a veces los espacios muestrales pueden ser muy grandes, y eso nomás estamos hablando con tres esferitas. Imagínense en el caso de la Lotería Nacional, que ya mezclan 10 esferas, bueno. Entonces, los estudios de las probabilidades pueden ser realmente complejos, ¿no? Pero bueno, ahí entra ya otro estudio, otra rama que se llama la combinatoria, y creo que ustedes eso lo estudiarán en otra materia, ¿no? Entonces, solamente quería dejar resaltado, pues, esas características, ¿no? De lo que, hasta dónde se puede profundizar esto. Entonces, bien, voy a pasar para no quedar aquí mucho rato en esto. Y bueno, entonces, bueno, definiendo ahora sí, ¿no? Otra vez como recordando lo que hemos hablado, ¿sí? Entonces, fíjense, la probabilidad, dice aquí, pues, vamos a ver dónde está, es una medida del grado de certidumbre de que suceda un X evento, ¿no? O sea, una medida del grado de certidumbre, o sea, significa, ¿no?
con qué tanta certeza puede suceder algo, ¿no? Entonces, por eso dice aquí abajo, la probabilidad de un evento, pues miren que la palabra evento, ya sabemos que es algo, un subconjunto de un experimento, ¿no? Aleatorio. Entonces, la probabilidad de un evento es un número en el intervalo de 0 a 1, ya lo hemos explicado, ¿no? Y se va a escribir por la letra P mayúscula, entre paréntesis, se coloca el evento, X en este caso, ¿no? Entonces, X puede ser, por ejemplo, obtener cara en el lanzamiento de una moneda. ¿Sí? Entonces, eso es un evento, ¿no? Vamos a medir la probabilidad. Y, y, y miren, la probabilidad, si ustedes pues pueden, si se dieron, de pronto si se dieron cuenta, voy a retroceder un poquito, ¿no? Para ir aquí a lo que yo presenté la carátula, esta carátula de aquí, ¿no? Este gráfico, yo les decía que en el denominador van todos los posibles resultados. Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, realmente en el denominador, sí, al decir todos los posibles resultados, no es nada más que una frecuencia absoluta. Sí, o sea, es el total de resultados, ¿no? O sea, la frecuencia total, perdón. ¿Sí? Y en el numerador sería una especie como de frecuencia absoluta, porque estamos contando cuál es el resultado que me interesa dividido para todos los posibles resultados. No sé si se pueden apreciar, pero realmente es una relación de frecuencias, ¿no? Entonces, por eso la probabilidad también se conoce como una frecuencia relativa, ¿no? Porque estamos dividiendo, la frecuencia relativa dividía justamente eso, ¿no? La frecuencia absoluta en este caso, de un evento para el total de los posibles resultados. ¿Sí ven? Entonces, nuevamente, o sea, como yo les decía alguna vez, la estadística pues, es una materia que todos los conceptos se relacionan uno con otro, ¿no? Entonces, ustedes van a observar de que en algunos libros las definiciones de probabilidades, voy a regresar nuevamente donde estábamos, aquí, realmente la probabilidad, como dice aquí, realmente representa una frecuencia relativa. Sí, observan, de que ocurra pues un evento X, ¿sí? Cuando se efectúa, bueno, un experimento, ¿no? Entonces, fíjense en esto interesante, ¿no? La probabilidad no es nada más también que una frecuencia relativa, ¿no? Entonces, esto es un término que ya lo habíamos nosotros trabajado, ¿ya? Bueno, eso es como un concepto de probabilidad, ¿no? Ahora sí, vamos a algunas fórmulas, algunas formulitas ahí. Bueno, antes de entrar a las formulitas de probabilidades que me interesan, ¿no? Déjenme indicarle que hay muchas formas de calcular las probabilidades. Entonces, por ejemplo, una forma de calcular las probabilidades es a través de las experiencias. Eso se llama la probabilidad subjetiva. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que hoy día llueva? Entonces uno, pues, por ejemplo, los abuelos, ¿no? De pronto tienen más experiencia, ven el clima, o las personas en el campo, cuando dicen, bueno, ya va a llover, ven las nubes y todo eso, ¿no? Entonces, ellos ya están ahí calculando una probabilidad de que suceda el evento que llueva. Entonces, esas personas asignan probabilidades por experiencia, por eso se llama subjetiva. Entonces, le asignan estos numeritos de aquí, porque recuerden que la probabilidad va de 0 a 1. Entonces, supongamos que diga, la probabilidad de que hoy día llueva aquí en la ciudad de Manta es muy baja. Si ustedes están diciendo, a lo mejor la probabilidad es de 0,1, o sea, 10% de que llueva, o menos, ¿no? 5%, o menos todavía, puede ser de 1%, o sea, 0,01. ¿Ya? Entonces, son probabilidades que se asignan en base a la experiencia. Entonces, eso también existe. De pronto eso no sabíamos, pero sí existe, ¿no? Las probabilidades que se asignan en base a las experiencias. ¿Ok? Eso se conoce como una probabilidad subjetiva. Bueno, y sigamos un poquito más para... Luego hay otra probabilidad llamada la de frecuencia relativa, que eso, bueno, ya lo hemos visto en cierta manera, que es, por ejemplo, supongamos hacemos una tablita como la que ustedes ven aquí y me pongo a contar cada vez que sale cara. Si cada vez que sale cara,
me pongo a contar. Entonces, bueno, al final, supongamos, tengo de que ha salido 6 caras en 11 lanzamientos, miren. Aquí abajo están los lanzamientos, ¿no? Entonces, ven que es una frecuencia relativa, porque estoy contando y a su vez luego dividiendo, ¿no? Es frecuencia relativa. Entonces, esta es otra manera de calcular las probabilidades a través de frecuencia relativa. No se olviden de esto. ¿Ok? Entonces, miren que no necesitamos a veces de ir directamente a hacer fórmulas, sino que entender un poquito, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es otra manera de calcular las probabilidades. Que la probabilidad aquí es una frecuencia relativa y nada más, ¿no? Y por último, esto tal vez sea conocido por algunos. Por lo general, el cálculo de probabilidades se utiliza esta formulita de aquí, que también, si ustedes ven, es como una frecuencia relativa, ¿no? Lo que hace es dividir el número n sub a, está aquí arriba, significa el número de ocurrencias del evento A. O sea, por ejemplo, si me interesa eh, calcular la probabilidad de que salga el número 4 en el lanzamiento de un dado, entonces sabemos que el número 4 es el evento A. Entonces, ¿cuántas ocurrencias hay? O sea, ¿cuántos números 4 hay? En un dado hay uno. Entonces, en este caso, pues arriba iría el número 1. ¿Sí? A eso le llama ocurrencias, o sea, la cantidad de elementos que cumple con un evento. ¿Sí? Si digo, por ejemplo, la probabilidad de obtener cara, sabemos que hay una sola cara en el lanzamiento de una moneda. ¿Sí? Si digo 2 monedas, entonces allá se vuelve más complejo, ¿no? Ya hay 2 caras. Si digo 3 monedas, habrá 3 caras, bueno, etcétera, ¿no? Obviamente hay que ser coherente, ¿no? Bueno, entonces, ¿y dividido para qué? Para el número total de mi experimento aleatorio, ¿no? Para n. Sí, entonces, esa es básicamente la fórmula que a veces he observado en algunos colegios, los que alcanzan a estudiar probabilidades, pues le enseñan así. Sino que a veces es un poquito de memorista, ¿no? Porque a veces no se entiende de qué se trata. Sí, entonces, por ejemplo, este ejercicio de aquí, que está aquí abajo, dice, considerar el experimento de lanzar un dado. Entonces ya sabemos que lanzar un dado tiene ¿cuántos elementos? Tiene 6, ¿no? 6 posibles elementos. Ya sabemos que abajo va a ir 6. Y dice, ¿cuál es la probabilidad del evento cae un número par de puntos? Entonces, a ver, si ustedes observan, el evento número par está formado ¿por qué elemento? Por 2, el 4 y el número 6. Sí, porque esos son los números pares en el lanzamiento de un dado. ¿Sí? Entonces, esta probabilidad de aquí sería igual a la probabilidad que me están preguntando. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par? Entonces dividimos, ¿no? En el numerador habíamos dicho que van todas las posibles ocurrencias, ¿sí? Del evento. En este caso, ¿cuáles son las posibles ocurrencias? O sea, los resultados posibles de obtener un número par. Entonces son 3, porque está el 2, el 4 y el 6. Ponemos arriba 3. Y abajo el total de mi espacio muestral, de todos los resultados del lado, serían 6. ¿Se entiende? Entonces, esa es la probabilidad, 3 sextos, ¿no? Listo. Bueno, entonces simplifica, obviamente, ¿no? Si ustedes desean, pues arriba queda 1, la tercera de 3, 1, y la tercera de 6, 2, ¿no? Entonces, fíjense, da un medio, ¿no? O es lo mismo decir 50%, si ustedes desean. 50%, ¿no? Esto es semejante al 50%, ¿no? Entonces, muchas formas de representar las probabilidades. Puede ser a través de fracción, división, decimal. Entonces, si me preguntan cuál es la probabilidad entonces de obtener un número par en el lanzamiento de un dado, ya sabemos que es 0.5, ¿no? Un medio, 50%, como quieran. No sé si estamos hasta ahí con alguna pregunta. ¿Listo? Bueno. Esperamos un ratito. Bueno, muy bien. A ver, vamos a entonces a continuar un poquito esto, ya para terminar nuestra charla de hoy día. Bueno, aquí yo les dejo también unos ejercicios, bueno,
le dejo pues ustedes esto para que lean, es bastante sencillo también, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Dice aquí, miren, el semestre anterior 64 estudiantes se registraron en la materia de física en los paralelos A y B. Entonces, fíjense, 64 estudiantes, ¿qué es? Es un total. En otras palabras, es mi espacio muestral, el universo, ¿no? Como quieran denominarlo. Son 64 estudiantes total, ¿no? Pero dice aquí más adelante, lamentablemente 23 estudiantes no aprobaron física, ¿no? 23. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, con base en dicha información, la probabilidad calculada de que un estudiante repruebe, bueno, hay que calcular la probabilidad, ¿no? A pesar que está aquí la respuesta, pero bueno, se me fue aquí, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante repruebe física? Entonces es fácil, ¿no? Colocamos probabilidad de reprobar y si ustedes quieren, vean como la fórmula o como una frecuencia relativa, ¿no? Como ustedes quieran. Pero lo que hay que hacer es dividir voy a retroceder, ¿no? Como dice la formulita para hablar el mismo idioma. Dice la fórmula, ¿no? N sub A, o sea, dividir las ocurrencias del evento. Entonces, en este caso, el evento es que un estudiante repruebe, ¿no? Entonces, ¿cuántos estudiantes reprobaron? 23. Entonces, esta fue la ocurrencia, o sea, el total de reprobados, dividido para los posibles resultados, en este caso, 64 estudiantes total, ¿no? Entonces, fíjense cómo es la probabilidad. Es como una frecuencia relativa. Dividir 23 para 64, entonces esa es mi probabilidad. En decimal 0,36. Si quieren el porcentaje sería 36%. Eso es lo de menos, ¿no? Eso es lo de menos, cómo se escribe. Listo, entonces ese es el resultado. La probabilidad de que un estudiante entonces repruebe por física es 36%. O sea, fíjense que con información del pasado nosotros tenemos decisiones a futuro. O sea, yo ya sé que, digamos que hay mucha interpretación a esto, ¿no? De cada 100 estudiantes que se matriculen en física, 36 a lo mejor vayan a reprobar, ¿sí? Claro, esto puede cambiar, ¿no? Pero ya me da un indicio, ¿no? Para tomar de pronto alguna decisión, crear otro paralelo, bueno, ya pues aquí ya es parte de un poquito de la toma de decisiones, ¿no? ¿Ok? Y la otra pregunta que nos podemos aquí también realizar es, ¿cuál es la probabilidad, en cambio, de que apruebe un estudiante? ¿No? Entonces, lo contrario, ¿no? Creo que estaba aquí la probabilidad de que apruebe un estudiante, fíjense, va a ser lo contrario. Entonces sería la división entre los que han aprobado. Entonces, lo que han aprobado es 64 menos 23, ¿no? Son 41. 41 estudiantes aprobaron, ¿sí? Entonces, así mismo, 41 dividido para el total. Entonces, fíjense que me da, pues, la probabilidad de aprobar física es 64% o 0,64. Listo, o sea, bastante sencillo, ¿no? Hasta ahí. Ahora bien, si ustedes observan, los resultados posibles en este caso de un estudiante es básicamente dos, reprobar o puede ser aprobar, ¿no? Esos son los posibles. Claro, sí que no se retira la materia, obviamente, ¿no? Aprobar o reprobar. Esos son los resultados posibles. No hay vuelta que darle, ¿no? O es bueno o es malo, ¿sí? O es uno o es cero, bueno, etcétera. Entonces, cuando tenemos posibles resultados, como están aquí, ¿no? Aprobar y reprobar, ¿qué pasa con las probabilidades? Si ustedes lo suman, ¿sí? Suman 0,36 más 0,64, esto da 1, ¿sí? O 100%. Entonces, fíjense de que cuando tenemos resultados totales, por ejemplo, como en este caso reprobar y aprobar, son dos posibles resultados, no hay más, uno es complemento del otro, ¿no? Entonces, esto es una ley que vamos a estudiar más adelante que se llama la ley de complemento. Entonces, si yo sé que en este caso, por ejemplo, tenemos dos posibles resultados, reprobar y aprobar, y me dan la probabilidad de esos resultados, de uno de esos eventos, el otro evento pues, se hace fácil calcular, solamente le restamos de 100
o le restamos de 1, depende si es porcentaje o es decimal, y ya tengo pues el otro lado, ¿no? La otra probabilidad. ¿Sí observan? Entonces, entre los dos son complementos, como el hombre y la mujer, ¿no? Se complementan entre ambos, ¿no? Una pareja, por ejemplo. ¿Sí? O el 0 y el 1 en el sistema binario. Si existiera otro resultado posible, ¿no? Por ejemplo, a ver, supongamos, ¿no? Alguien vaya a pensar, voy a escribir aquí, supongamos que el otro resultado hubiera sido también retirarse la materia, o sea, anular la matrícula, retirarse, supongamos, ¿sí? Supongamos que hubiéramos considerado eso. Entonces, ¿qué se sobreentiende? Que entre las tres probabilidades tienen que sumar 100, ¿sí? O sea, una, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, aquí, supongamos que aquí hubiera sido 0. Qué sé yo, 26, no 0,64, por ejemplo, ¿no? Supongamos que no hubiera nada de esto, ¿no? Tachemos eso. Entonces se sobreentiende que aquí, aquí, pues esta probabilidad de aquí, entre las tres, tiene que sumar 100% o 1, ¿sí? Entonces, por eso es, vuelvo y repito, tener claro esto, ¿no? De qué se trata el problema que voy a resolver, cuáles son mis posibles resultados, cuál es el evento que me interesa medir, ¿no? Entonces, bueno, esto se vuelve un poquito más interesante conforme vayamos avanzando en la materia, ¿no? Claro, tampoco no vamos a profundizar mucho, pero algo es algo, entender de qué se trata esto, ¿no? No sé si hasta ahí alguna pregunta. Está bastante sencillo, creo yo, por el momento. Bueno, y un último problema, ya para terminar, creo, aquí la materia, la clase de hoy, perdón. Dice, fíjense en esto de la vida real, ¿no? En esta fecha, en el 2003, una nave, un cohete, ¿no? Un transbordador, explotó, llamado Columbia. Dice, este fue el segundo desastre en 113 misiones espaciales de la NASA. ¿Ya? Entonces me pregunta aquí, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una futura misión concluya con éxito? Entonces, fíjense de que si leemos el problema, me dice que ha tenido dos desastres, ¿no? Segundo desastre, ¿sí? Dos desastres de 113 misiones. Este es el total, 113 cohetes, digamos, ha enviado esa institución, la NASA. De los 113, dos explotaron. Entonces, 113 menos 2, ¿cuánto me queda? 111, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, fíjense, 112 son los, han sido los exitosos. ¿Sí o no? Exitosos, 111 exitosos. Éxitos, bueno, ahí estamos. ¿Sí ven? Entonces, si me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que una futura misión concluya con éxito? Entonces, ¿cuál es el evento que me están preguntando? El evento es que se la haya lanzado con éxito. Este es el evento, ¿no? Entonces me interesa esto, ¿no? La probabilidad de un evento exitoso, aquí está, que es igual al número de vuelos exitosos, en otras palabras, a los 111 dividido por el número total de vuelos. ¿Estamos claros? Entonces la probabilidad, sí, la probabilidad será igual, creo que la tengo ahí. Ahí está, ¿no? A 111 dividido para 113. ¿Estamos claros? Entonces, es realmente sencillo, ¿no? 0,98. Bueno, esa es la probabilidad, o sea, hay 98% de éxito de que cuando lancen uno de estos cohetes, pues no explote. Bueno, eso es lo que nos dice aquí el ejercicio, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, y obviamente si les pregunto aquí, ¿cuál es la probabilidad del fracaso? Entonces, bueno, aquí es facilito, ¿no? La probabilidad, en cambio, de que explote, de que sea falla, ¿no? La probabilidad de que haya un fallo, ya saben, el complemento, esto sería más rápido, es 1 menos 0,98. Porque básicamente hay dos posibles resultados, ¿no? Fallo o éxito. Entonces, 1 menos 0,98. Sí, entonces, esta sería la probabilidad del fallo. Hacemos la resta y ya, ¿no? Bueno, en otras palabras, 0,02, ¿no? Esa sería la probabilidad de fallo. 0,02, ¿no? ¿Sí? O 2%. 2%, ¿no? Listo. No sé si...
Ujú. Bueno, y por último, hay unas leyes aquí que más adelante la hemos nosotros de manejar. Recordar de que la probabilidad de que un evento sea igual a uno significa de que el evento, ¿sí? O el suceso, vale la redundancia, pues sucederá. O sea, que es seguro que sucederá, ¿no? Cuando vale cero es algo imposible que suceda. Un ejemplo de algo imposible, algo bastante sencillo, que cuando uno lanza un dado obtenga un número 7. Entonces, ustedes saben que el dado nomás son los números del 1 al 6, entonces es imposible de que le muestre pues un número 7 en el lanzamiento de un dado. Entonces, ¿sí ven? Ya son eventos imposibles, ¿no? Bueno, y lo que hemos explicado, la ley que se llama de complemento significa que la probabilidad del complemento de un evento, ¿no? Es igual a uno menos el complemento, ¿sí? Del evento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice la probabilidad de A complemento se representa matemáticamente como, por ejemplo, el evento A o el evento X, cualquiera, ¿no? Con una C arriba, pequeñita. Eso significa el complemento de, por ejemplo, si X es, qué sé yo, la clase hombre, ¿qué será O complemento? X complemento, será mujer. ¿Sí me entienden? Sí. Otro ejemplo, supongamos, si X es que un aparato sea que esté de buena calidad, supongamos que funcione bien, calidad buena, ¿no? ¿Sí? ¿Qué será el complemento? Será pues malo, sí, un mal producto. Sí, 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 se entiende. Entonces, el complemento. Si X es una cosa, el complemento será la otra. ¿No? Entonces, esto es lo que me dice la fórmula aquí, ¿no? Que la probabilidad de un evento será uno menos su complemento, ¿no? Lo que ya hemos explicado, por ejemplo, en el lanzamiento del cohete. El éxito y el complemento es el fracaso. Entonces, si ustedes observan, siempre entre estas dos probabilidades sumarán uno. ¿Sí ven? Entonces, es una formulita que me va a ayudar mucho para... Ahora, cuando hay tres resultados, entre los tres sumarán uno. Cuando hay cuatro resultados, entre los cuatro sumarán uno. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del fútbol, esa es otra. El caso del fútbol, ustedes saben que podemos ganar, ¿sí? Podemos ganar, se puede perder o se puede empatar. Por ejemplo, ahí hay tres resultados posibles, ¿no? Perder o empatar, ¿no? Entonces, las probabilidades entre las tres tienen que sumar uno. En otras palabras, o sea, uno, o mejor dicho, ¿no? Dos puede ser, si dos se quedan afuera, serían las dos, pueden ser el complemento de uno, ¿no? Cualquiera, ¿no? ¿Sí? Dos será el complemento de dos eventos, por ejemplo, ganar y perder será el complemento de empatar, o al revés, ¿no? O cualquier otra combinación, por ejemplo, perder será el complemento de qué? De ganar y empatar, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que estas probabilidades sumarán uno entre las tres probabilidades, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que me dice la ley de complemento. Es muy útil para calcular probabilidades que se me hacen difícil a veces, pues, calcularlo directamente, sino que con el complemento. ¿Ok? Bien. Bueno, yo creo que ya hay nada más, ¿no? Bien, entonces, la siguiente clase vamos a continuar con esto. El día de hoy, bueno, hemos llegado a introducir lo que es las probabilidades y tratar de colocar ejemplos de cómo calcular probabilidades, pero cuando son sencillitas, ¿no? Un solo evento, por ejemplo, de que sea éxito en el lanzamiento de un cohete, bueno, etcétera, ¿no? O tener cara en el lanzamiento de una moneda. Pero en la siguiente clase vamos a tratar de estudiar las probabilidades cuando aparecen dos eventos al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, de, qué sé yo, dice aquí, ¿no? La probabilidad de que suceda el evento A, por ejemplo, ¿no? La probabilidad de que salga, este, a ver, de que un estudiante eh, se matricule en física y a su vez que tenga 10, ¿no? Entonces ahí hay dos eventos.
que el estudiante sigue física y que tenga 10 en promedio, ¿no? En sus clases, 10. Entonces, bueno, hay dos eventos, entonces eso ya lo dejamos para la próxima clase. Y le dejo aquí pues un link, si ustedes vale la pena que revisen pues este link de aquí. Es una aplicación interesante para el estudio de conjuntos y probabilidades. Entonces le dejo ahí, bueno, para que sea un poquito curioso y le den link a le den clic a ese link. Bueno, nada más. Voy a tomar la foto. Bien, no sé si hay alguna pregunta de lo que hemos hablado. Mientras tomo la foto. Bueno. Ok, a ver, ¿dónde está esto? Que cortar la... Primero voy a dejar de grabar, se me ha olvidado que estoy dejando de grabar.